Shalom, shalom, queridos hermanos, muy buenos días. Llegamos a las dos últimas aliyot de la Parashá Korah. Y hoy vamos a estudiar la aliyá número 6, que en la versión castellana inicia en el versículo 10 hasta el capítulo 18, versículo 20. Pero en una Biblia hebrea sería Números 17, 25 hasta el capítulo 18 de Números, versículo 20. Y la aliyá número 7, Números capítulo 18, versículos del 21 al 32. Y vamos a ver cómo en estos últimos capítulos el Eterno le habla a Aarón y le dice que él y sus hijos cargarían con la iniquidad relacionada al santuario y al sacerdocio. Entonces vamos a ver que en estas últimas dos porciones, luego de que el Eterno confirma a Aarón como sumo sacerdote, ahora él le va a hablar de la responsabilidad que conllevaba el sacerdocio, pero también los privilegios que conllevaba dicha responsabilidad. Y el capítulo inicia diciendo lo siguiente: Números capítulo 18, versículos del 1 en adelante. Dice: El Eterno dijo a Aarón: Tú y tus hijos y la casa de tu padre contigo llevarán el pecado del santuario, y tú y tus hijos contigo llevarán el pecado de vuestro sacerdocio. Y a tus hermanos también, la tribu de Leví, la tribu de tu padre. Haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Y tú y tus hijos contigo servirán delante del tabernáculo del testimonio. Guardarán lo que tú ordenes y el cargo de todo el tabernáculo, mas no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ellos y ustedes. Se juntarán pues contigo y tendrán el cargo del tabernáculo de reunión en todo el servicio del tabernáculo. Ningún extraño se ha de acercar a ustedes, y tendrán el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque aquí yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel, dados a ustedes a don del Eterno, para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión, mas tú y tus hijos contigo guardarán su sacerdocio en todo lo relacionado con el altar y del velo adentro, y ministrarán. Yo os he dado el don, el servicio de vuestro sacerdocio, y el extraño que se acerque morirá. Acabamos de leer Números capítulo 18, versículos del 1 hasta el 7. Y vemos aquí, hermanos, cómo el Eterno confirma la responsabilidad que conlleva el sacerdocio, confirma que los demás clanes levitas serían para el servicio de los sacerdotes, y también habla de los privilegios. Hermanos, cada posición que el Eterno nos otorga dentro de su pueblo para que nosotros le sirvamos es un privilegio, hermanos. El mismo Aarón, sabemos que era de la tribu de Leví, pero a él se le otorgó el sumo sacerdocio. Y fíjense que el Eterno le dice: haz que se acerquen a ti y se junten contigo y te servirán. Está hablando de los demás clanes, las demás familias de la casa de Leví. Ellos estaban llamados a apoyar el trabajo de los sacerdotes. Y fíjense algo importante, hermanos. Cuando el Eterno está hablando en estos versículos, podemos darnos cuenta de algo. Tanto el trabajo de los sacerdotes como el trabajo de los levitas era importante. Uno se compenetraba con el otro.
uno apoyaba y soportaba el trabajo del otro. Si faltaba el trabajo de los levitas, el servicio de los sacerdotes no estaba completo, pero tampoco el trabajo de los levitas sin los sacerdotes estaba completo. Entonces vemos que no tenían quizás la misma posición y ninguno podía usurpar la posición del otro, pero ambas posiciones, tanto la de los levitas como la de los sacerdotes, eran importantes para el servicio y el buen funcionamiento del tabernáculo. Dice también que ellos tenían que tener cuidado del santuario y cuidado del altar. Entonces vemos que estaba mal que un levita envidiara o codiciara el trabajo de Aarón o de los sacerdotes, pero tampoco los sacerdotes podían envidiar o codiciar el trabajo de los levitas. Los levitas nunca podían usurpar el trabajo de los sacerdotes. Ellos tenían sus propias funciones y eran sumamente importantes. Más adelante vemos cómo el Eterno habla de los privilegios de los sacerdotes y de los levitas en los versículos del 8 al 20. Por cuestión de tiempo no lo voy a leer, pero es importante que si todavía usted no lo ha estudiado, regrese y lea. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de las ofrendas, no solamente de cómo se presentaban al Eterno como parte del sacrificio de paz, como ofrenda de consagración, como ofrenda de acción de gracia o la ofrenda alzada, sino cómo se distribuía cada porción luego de ser presentada al Eterno. Dice que la porción selecta de la carne era para el sacerdote y su familia y se consideraba sagrada, por lo que ellos tenían que comerla en el lugar santo. Mis ofrendas, algo era considerado santo. Entonces, fíjese que el Eterno está dando instrucciones importantes al pueblo. Y de acuerdo a lo que estamos viendo, los sacrificios que tenían que ser consumidos en el área del templo eran partes de un animal terrestre sacrificado por el pecado, partes de un ave sacrificada por el pecado, la ofrenda por la culpa pendiente, partes de los sacrificios de paz de la asamblea en Shavuot, el remanente del log de aceite usado para purificar a un leproso, los 2 panes ofrendados en Shavuot, el pan de la proposición, el remanente de las ofrendas de harina y el remanente de la ofrenda del Omer. Ahora, los sacrificios que tenían que ser consumidos en la ciudad de Jerusalén eran el resto del animal primogénito macho, doméstico, kosher, que fue sacrificado sobre el altar. Las primicias, o sea, las primeras frutas o bicurín, partes de la ofrenda de acción de gracia y el carnero del nazareno y las pieles de los sacrificios. Ahora, también habían sacrificios que podían ser consumidos en cualquier ciudad en la tierra de Israel y eran la porción separada de la cosecha o terumá, el diezmo del levita, que era entregado al sacerdote del diezmo que había recibido, la torta separada de la masa, la primera lana del esquileo, el dinero para la redención de un hijo primogénito o pidión javén, un campo consagrado que no había sido redimido dentro de su tiempo asignado, un campo dedicado como jerén o propiedad de los sacerdotes y la propiedad robada de un converso y que era regresada por el ladrón después de que el converso había fallecido, no dejando herederos. Entonces vemos que el Eterno dejó todo muy bien establecido. Y hay una cosa muy importante y está en Números 18:19. Dice:
Todas las porciones separadas de las cosas consagradas que los hijos de Israel ofrezcan al Eterno, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, como porción perpetua. Es un pacto permanente de sal delante del Eterno para ti y para tu descendencia contigo. Pero ¿por qué la sal, hermanos? Hermanos, si analizamos las propiedades de la sal, veremos que tiene mucha. La sal ayuda a que las cosas tengan sabor, pero también la sal hace que las cosas sean más perecederas. Por ejemplo, la carne. Usted sala la carne y no se le daña tan fácilmente. Entonces la sal nunca pierde su fuerza. Por eso es usada como señal de pacto. En Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? La sal no pierde la fuerza, da sabor y las cosas permanecen. La sal representa la paz perpetua, de acuerdo a Marcos capítulo 9, versículo 50, donde está escrito que la sal es buena, pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tened sal en ustedes y está en paz los unos a los otros. Entonces, nos sigue diciendo en el versículo 21, y aquí que yo he dado a los hijos los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, a cambio de su ministerio en el cual sirven, el ministerio de la tienda de reunión. Vemos aquí, hermanos, que el diezmo, en hebreo maaser, es la parte de los productos agrícolas de la tierra de Israel que había que separar una vez al año y entregar a sus respectivos destinatarios. Habían 3 tipos de diezmo. El primer diezmo, en hebreo maaser rishon, el segundo diezmo, maaser sheni, y el diezmo del pobre, el maaser aní. Entonces, en primer lugar, se separaba la terumá, que era la porción separada, que se entregaba directamente al sacerdote. Luego, se separaba el maaser rishon, que era el 10% de lo que quedaba del fruto, y se entrega al levita. El levita, a su vez, separaba el diezmo de lo que recibía, que se llamaba terumá maaser, y lo entregaba al sacerdote. Luego, se separaba el maaser sheni, que era el 10% de lo que quedaba del producto, y se llevaba a Jerusalén para ser comido allí. Los obreros que obtenían sus ganancias en trabajos que no tenían que ver con agricultura, también tenían que diezmar en el 7º año. Entonces, hermanos, vemos que el diezmo fue constituido por el Eterno como un principio para que nosotros los hombres, desde la creación, al igual que el Shabbat, trajéramos delante de Él una ofrenda por las cosas que Él nos ha dado, por su provisión. Adán tenía que labrar los árboles del huerto, pero no podía comer de todos ellos. El árbol de la ciencia del bien y del mal tenía que ser trabajado, pero no comido. Entonces, vemos, hermanos, que desde la creación se establecieron todas estas reglas. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Porque Abraham diezmó, Jacob diezmó. Entonces vemos que esto no era algo nuevo para nuestros patriarcas. Ellos sabían que había que retribuir al Eterno con diezmos, ofrendas, nuestros sacrificios, porque primeramente debemos recordar que todo le pertenece a Él. Y el diezmo, hermanos, es una forma de adoración. Muchos hoy en día dicen que no hay que diezmar porque era el 10% de los productos agrícolas y que ya no hay templo. Pero, hermanos, en la misma escritura nos dice que cuando la persona vivía lejos
y no podía transportar las ofrendas de lo que había recogido de las cosechas, tenía que venderlas y traer el dinero a Jerusalén. Entonces, muchas veces perdemos bendición porque el corazón del hombre hoy en día se ha endurecido. El diezmo es dado al Eterno. Cuando usted diezma en su congregación, primeramente es ofrecido al Eterno y luego a aquel pastor, maestro, rabino, de quien usted se alimenta. Y le digo por experiencia personal que es de bendición. Entonces vemos que el Eterno no solamente establece en esta porción las responsabilidades que la tribu de Leví debía ejercer de acuerdo a su función dentro del pueblo, sino que también Él les habló de cuáles eran esos beneficios. ¿Y qué beneficio más grande nosotros podemos tener sino servirle al Elohim vivo? Hermanos, cuando le servimos al Eterno con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, todo lo que nosotros podemos recoger es bendición. El Eterno, dice la palabra, que no es deudor de nadie. Y cuando nosotros somos obedientes, cuando nosotros hacemos las cosas de acuerdo a como Él las estableció, esperamos grandes bendiciones. Y el simple hecho de pensar que sacamos una sonrisa de sus labios debe ser más que suficiente para nosotros. Es un privilegio servirle a nuestro Elohim, al Elohim de Abraham, al Elohim de Isaac y al Elohim de Jacob. Shalom, shalom.